de la provincia de Badajoz y de Cáceres, que es fundamental. Y cualquier estudio arqueológico tiene que pasar por Mérida. Pero, lógicamente, en esa época pues había cosas un poco raras. Además, Mérida no vivía en Madrid, era director del Arqueológico Nacional. Entonces, cuando no hacía el trabajo, lo encargaba al erudito local. Entonces, había eruditos locales que eran unos grandes entendidos. Pues yo qué sé, por ejemplo, en Mérida estaba Maximiliano Macías, un hombre de una gran categoría. Pero en Cabeza del Buey estuvo excavando lo que luego después yo excavé, las termas que luego yo excavé, y aquello no tenía sentido. Es decir, el dibujo que hizo el hombre aquel de las termas, aquello no se encontraba, ¿no? Y entonces explicaba unas cosas muy raras. Bueno, pues aquí en Medellín, pues el que hizo la excavación, que no sabemos quién fue, probablemente un erudito local, no sabemos quién fue, pues parió una imagen que es esa, ¿no? El graderío del teatro con una curva de nivel. Y luego alguien, poco después, reconstruyó los primeros hallazgos que hubo del teatro. La segunda fase de excavación del teatro, bueno, eso pertenece todavía a la primera fase. Eso Tomás lo ha conocido, pero colmatado. Pero mucho más evidente desde ahí la pequeña entrada, que solo los niños pequeños, con menos de 10 años, cabíamos por ahí, porque estaba lleno de tierra y solamente quedaba el registro de la que era una cueva para jugar, ¿no? Corresponde a las caves. En el año 21 todavía se podía entrar casi de pie. Corresponde a las caves, es decir, a los sistemas de entrar. La primera fase de excavación, bueno, siguen siendo imágenes de esa primera excavación. Esa es la misma imagen de antes, ya reconstruida. Esa es, exacto. Ponemos circa del 72 porque estas fotos probablemente se hacen en esa época, preparando la excavación de Mariano del Amo. Y Mariano del Amo ya hace la excavación del teatro del graderío, deja exento parte del graderío, casi todo el graderío, la parte alta de la cavea. No sé si lo veis detrás de la iglesia. Es una cosa blanca. Una cosa blanca, pues eso es la cavea. Mariano del Amo lo que hizo fue, imaginaros que esta es la escena del teatro, lo que hizo fue una zanja de este tipo, que es como se hace esa cosa. Cuando no conoces el yacimiento, hizo una zanja longitudinal a lo largo de la cavea hasta llegar a la escena, que es lo primero que se hizo en Reguina, exactamente lo primero. Lo sé muy bien porque estaba yo allí, o sea que se hizo eso, una zanja longitudinal, para ver la estratigrafía general. Luego es verdad que Mariano del Amo no encontró apoyo suficiente y se marchó a sus excavaciones de Acínico, hizo así y hasta la actualidad. En la que, no sé si hay alguna imagen más. Bueno, esas son imágenes de... Eso está como quedó. Bueno, y eso lo deja, eso, ¿no? Y hasta ahora que a alguien se le ha ocurrido que el teatro de Medellín es importante. Han tenido la suerte de que cuando viene la directora general y la consejera siempre salen estatuas. Los demás días no, pero cuando viene la directora general y la consejera, unas estatuas cojonudas. No sabemos cómo lo hacen, pero yo creo que se sienten obligados a salir cuando vienen personajes de tal nivel cultural y tal nivel intelectual. Y salen a recibirlo. Y, por tanto, van a conseguir excavar el teatro. Desgraciadamente, el excavador del teatro, que era un chico magnífico, un tío con unas ideas muy claras, aprobó unas oposiciones de la Junta y la han mandado, la han castigado a Coria. En vez de darle una comisión de servicio a que siga excavando el teatro y lo haga bien, la han mandado a Coria. Y aquí traerán a cualquiera a intentar excavar un teatro que tiene montones de complicaciones técnicas y montones de dificultades arqueológicas. Pero en fin, son las cosas de las consejeras y los directores y las directoras